estamos en un mundo, hermano, caído. Estamos en un mundo donde el reino de Dios no se ha establecido completamente en la tierra. En este mundo. Estamos todavía a merced del tiempo, a merced de las enfermedades, a merced de las diferentes circunstancias. Nuestro pastor nos acaba de mencionar algo terrible que acaba de pasar en la vida de nuestro hermano de Morganton, pero que gracias a Dios, Dios le está ayudando a salir de eso, le está dando la paz y le está dando ese confortamiento que su alma necesita, que toda su familia necesita. Ahora bien, estamos propensos a sufrir de grandes crisis en este mundo. Y no importa quiénes seamos, no importa quién sea. En este caso encontramos que era un oficial del rey, era un funcionario público de gobierno que estaba, por decirlo así, en la clase alta. Y no importa en qué clase sea, no importa qué raza sea, todos estamos propensos a tener diferentes crisis muy severas si es así. Y entonces, ¿esto qué nos indica? Que necesitamos del Señor. No importa quiénes seamos, toda la humanidad, toda la raza humana necesita del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Por qué razón? Porque estamos en un mundo caído donde solamente Él nos puede ayudar, donde solamente Él nos puede confortar y darnos la paz que nuestra alma necesita. Dice que su hijo estaba enfermo y todo lo que tenía no podía hacer nada por él. Pero dice que una cosa, el versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Mire, ¿cómo desarrollamos la fe entonces? Nuestra fe se va a desarrollar, como le repito, por el oír la palabra del Señor, primeramente. Es un primer punto que quiero compartirles en esta noche. Tenemos que oír la palabra, y no solamente oír la palabra, tenemos que cosa, ir a Él, ir al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque hay varios pasos, pero a veces las personas nada más se quedan en el oír y no acuden a Él. ¿Cuánta gente hay necesitada? ¿Cuánta gente usted conoce ahora mismo que están pasando diferentes crisis, que están pasando diferentes situaciones, que no conocen al Señor? ¿O cuántas personas usted conoce que conocen del Señor y que están pasando diferentes crisis, pero que nada más se han vuelto oidores de la palabra, pero que no la están poniendo por práctica? No están acudiendo al Señor Jesús como debe ser. A veces nos detenemos solamente en el oír, pero no nos basta solamente eso. No basta solamente con escuchar que Jesús sana, que Jesús salva. Tenemos que acudir a Él para recibir eso. Dice la palabra que vino a Él, como punto número 2, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Dice que vino a Él y le rogó. No importa quiénes seamos, tenemos que acudir a Él, Señor, con humildad. Porque dice su palabra que Él mira de cerca al humilde, mas mira de lejos al altivo. Este hombre, aunque era un rey, aunque era un oficial del rey, reconoció al Señor y le rogó. Porque todo aquel que necesita de Dios tiene que humillarse. Él no puede recibir nada si llega con altivez, si llega con un corazón altivo, si llega con orgullo, con vanagloria. No importa quiénes seamos. Tenemos siempre que humillarnos delante del Señor. Amén, hermanos. Y dice que le rogó que descendiese. Ahora bien, aquí hay otro punto que quiero compartirles. También, cuando Él le dice, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir, allí me quiero detener un poco también, en esta segunda parte de este versículo 47. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que descubrir nuestra debilidad, no solamente nuestra debilidad como seres humanos, para creer en Él, en el poder del Señor. Porque mire, Él le dice, desciende y sana a mi hijo. Él tenía fe en el Señor, tenía un poco de fe, puedo atreverme a decir con seguridad en esta noche. Él creía en Él, porque dice que Él oyó que había llegado. Él había escuchado de los milagros que Jesús ya había hecho. Él ya había escuchado y dijo, Él puede ayudarme. Pero ¿qué pasa? Él viene, le ruega a Él que descienda. ¿Sabe por qué? Digo yo que necesita descubrir una persona su debilidad en el poder del Señor, porque a veces nosotros pensamos
que necesitamos que Dios llegue o que el hermano llegue a la casa para que ore por mí, porque si no, no pasa nada. ¿Sí me explico? A veces nosotros pensamos que el tiempo, la distancia, son factores que limitan el poder de Dios, cuando no es así. Amén. Nosotros no podemos decir que Dios tiene que hacerlo de una manera específica para que Él obre. Nosotros tenemos que quitar de nuestra mente la predisposición mental que ya hay de cómo va a obrar el Señor. Para desarrollar nuestra fe es necesario que también nosotros no le digamos al Señor, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así, Dios mío. Mire, le voy a poner un ejemplo. Vayamos a Segunda de Reyes. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, ahí en su Biblia, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer mejor de versículo 9. Lo que le quiero para explicarme un poco mejor de lo que le quiero compartir en esta noche. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y el 11, mire cómo dice, y Naamán se fue, ¿cómo? Enojado, diciendo, mire, he aquí yo decía, para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Mire, esto es lo que le quiero compartir en esta noche. Primer punto, yo les decía, tenemos que creer por la palabra de Dios. Así desarrollamos nuestra fe. Este oficial del rey del que le estoy hablando, él tenía que desarrollar su fe, tenía que descubrir también su debilidad, porque él estaba diciendo, desciende. Él estaba rogando, pero estaba diciendo, ven y desciende, porque solamente así va a ser sano. Y Cristo no necesitaba descender a donde su hijo. Al contrario, él tenía que haber llevado a su hijo donde Jesús. Así él tenía que haber hecho. Jesús no tenía ninguna necesidad de ir donde él. Él tenía la obligación de llevar a su hijo. Así como nosotros hoy tenemos la obligación, los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos a Jesús y enseñarles de Jesús. También nosotros todos tenemos la obligación de llevar a otros a Jesús. No que Jesús vaya donde ellos. Amén. Y necesitamos también, aparte de oír la palabra, aparte de ir con la humildad, aparte de rogar a Él, necesitamos también, para desarrollar nuestra fe, necesitamos quitar de nuestra mente esa predisposición mental que tenemos, cómo Dios debe de obrar. Porque Él le dice, desciende. Y aquí vemos ese ejemplo, mire, se lo voy a explicar de esta manera. El Naamán, un general sirio, muchos de ustedes ya saben quién es él, pero tenga paciencia por los que no saben. Este general era un general increíble. Dice la palabra que era una persona a la cual había Dios dado muchas victorias. Era un hombre, dice, si usted lee el versículo 1, este hombre era valeroso en extremo. Pero hay una coma ahí, pero después dice, ¿pero qué? Leproso. Diga conmigo, pero leproso. Era una persona, hermano, que Dios había dado grandes salvaciones por medio de su mano. Era un general que él tenía grandes tácticas, que Dios le había dado grandes tácticas, pero tenía un defecto, leproso. Y la lepra es símbolo también de pecado. Y vuelvo a decir esto, no importa quiénes seamos, no importa qué nivel social tenga, no importa qué raza tenga. La mancha del pecado siempre va a estar ahí si no recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Necesitamos todos de Cristo, de la gloria. No importa quién sea, no importa qué título, cuántos títulos tenga. Si no tiene a Jesús, no ha logrado nada. Bendito sea Dios para siempre. Entonces este hombre, valeroso en extremo, pero leproso, se entera de que había una persona que podía orar por él y sanarlo. Se entera a través de una muchacha a la cual servía en su casa y le dice, mire, si mi Señor fuera al profeta y orara por él lo sanaría.
Entonces él va, y usted sabe la historia, los que ya la saben, él va donde el rey y le dice, mira, así, así, creo que hay esperanza para mí, hay cura para mí. Y él va y se va para Israel, se va para la tierra del profeta, llega allá donde el profeta, llega con el rey también de Israel y le dice, vengo con tanta pompa, como quien dice, vengo con tanto prosélito para que tú me ayudes y ores por mí y me sanes. El rey de Israel rasca sus vestidos y dice, soy Dios, ¿acaso yo para salvar y dar la vida? Pero mire, hermano, el pueblo de Dios a veces no sabe lo que tiene, se le olvida lo que tiene. Y allí se levanta alguien y dice, hay un siervo de Dios que puede orar por él. Y lo mandan hacia allá, y es el profeta Eliseo. Y el rey llega, como lo leímos en el versículo 9, con sus caballos, con su pompa, con sus carros, se para a la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo no sale a recibirlo. El profeta ni se molesta en salir a recibirlo. Nada más le manda a decir. Entonces Eliseo le envió un mensajero. No se dice ni el nombre del mensajero. Mire. No se dice ni el nombre. Pero la Biblia dice aquí que envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y tu carne se restaurará y serás limpio. Mire, hermano. Este hombre cuando escucha eso, se enoja como leímos. Y dice, yo pensé que iba a ser diferente. Yo pensaba que iba a salir, dice, iba a invocar el nombre de su Dios con tanta elocuencia, como a veces queremos escuchar. O iba a levantar las manos de una manera muy especial. Y él pensó que algo iba a pasar, que iba a haber algo, quizás un rayo del cielo, yo no sé, un fuego que viniera y quemara la enfermedad. Pero no pasó, no fue así, fue diferente. Nada más le dice, ve, métete al río Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Se enojó. Y eso a veces pasa con el creyente, eso a veces pasa con la gente. A veces le pedimos a Dios, escuchamos de Dios, vamos donde Él, le rogamos y también le decimos que cómo queremos que lo haga, porque pensamos que si lo hace a nuestra manera, así va a funcionar. Pero no es así. No es como te dijeron, no es como tú piensas, no es como tú crees, es como el Señor quiere. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es soberano sobre todas las cosas y sobre todos Él reina. Y Él hace como Él quiere, bendito sea Dios. Y nos tumba el ego, nos tumba el orgullo. Cuando hizo Él eso, le tumbó el orgullo al general. Se fue enojado. Y no hizo como él fue. Y todavía dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, mire, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, no la harías. Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Mira el 14, como dice él, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire, hermano, nosotros tenemos, como le repito, escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ir al Señor. Pero no tenemos que ponerles normas al Señor de cómo va a hacer las cosas. Tenemos que ir humildemente a Él y tenemos que someternos humildemente a Él. El día de ayer yo les mencionaba y decía, la madre de Jesús dice a los sirvientes, les dijo, hagan todo lo que Él os dijere. Nosotros tenemos que hacer todo conforme Él dice. No como nosotros queremos, no como yo pienso, no como me enseñaron, no como que yo creo. Es como dice la palabra del Señor. Es como te manda el Señor. Si el Señor te dice haz algo especial y te dice claramente, oyes la voz de Dios, con más razón. Si oyes la palabra, si lees la palabra, pues también obedécela. Porque esta es también la voz escrita del Señor, su palabra. Entonces nosotros tenemos que quitarnos, otro punto para desarrollar nuestra fe, tenemos que quitar esa predisposición mental de cómo Dios va a hacer las cosas. Porque a veces ya tenemos, como le repito, si como este general, ya pensaba cómo le iba a hacer el profeta, pero fue todo lo contrario. Pero ¿sabe? Lo que necesitamos hacer es humillarnos y obedecer al Señor y Él va a hacer las cosas.
Bendito sea Dios para siempre. Entonces, cuando le dice, volviendo a la lectura principal que estábamos en San Juan 4, y dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, hay otra advertencia allí, en el 48. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mire, hermano, otro punto que Jesús le advierte y que quiero compartir para que desarrollemos nuestra fe es el siguiente. Nosotros también tenemos que cuidar de dónde depositamos nuestra fe, que no depositemos nuestra fe equivocadamente. Jesús nos advierte que no nos dejemos de llevar nada más por las señales y por los prodigios. Ahora bien, yo quiero aclarar algo aquí. Este hombre estaba diciéndole al Señor que lo sanase, pero el Señor le advierte y le dice, si no ves señales y prodigios, o sea, milagros, ustedes no me creen a mí. Mire, yo no quiero descartar en ningún momento, estoy descartando que el Señor sana, que el Señor hace milagros. Yo no descarto en ningún momento con esto que estoy leyendo en el 48, que el Señor es el mismo de ayer y por todos los siglos. Él no ha cambiado, Él es el mismo, el de ayer, no cambia, Él es poderoso. Y los milagros que hizo antes de que Él viniera, que obraba en el Antiguo Testamento en su pueblo Israel, y cuando Él estuvo encarnado en la tierra como hombre, Él estuvo haciendo milagros, Él también los hace hoy a través de su Santo Espíritu. Él no cambia en esa manera. Él es todopoderoso. Y dice su palabra que por sus llagas hemos sido curados. Él es poderoso, Él sana. Nosotros hemos visto con nuestros ojos sanidades, milagros. Él sigue sanando. Pero hay algo que Dios le advierte al pueblo y algo que nos advierte a través de este hombre. Dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Es decir esto, mire. La Biblia dice en Habacuc que el justo por la fe vivirá. Nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en las señales nada más que se hagan hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque incluso las señales pueden ser que no vengan de Dios. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Hoy en día hay gente que si un siervo de Dios está predicando a 5 horas de su ciudad, se van corriendo para allá. Si está a 10 horas, no importa, donde esté, ellos lo siguen. Y ya no dicen, el siervo Dios lo usa poderosamente enseñando la palabra, dándonos a conocer a Jesús. No, dicen, al siervo Dios lo usa poderosamente. Ya no están poniendo los ojos en el que hace los milagros, sino en el vaso que los está haciendo. Y mire, veamos un ejemplo. Vaya a Marcos, por favor. Vaya a Marcos, para que me explique un poco mejor de qué es lo que le quiero decir. Marcos 13. Dice la palabra allí, en el capítulo 13, de versículo 22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. La palabra dice que el justo por la fe vivirá, dice en Habacuc. Y nosotros tenemos que creer. ¿Y en qué tenemos que creer? Nosotros tenemos que creer en el Hijo de Dios. Dice en la Biblia en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no te vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, bendito sea Dios. Eso es todo lo que tenemos que creer. Tenemos que creer en su palabra es verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A veces es bueno creer a través de los milagros, pero no podemos depositar toda nuestra fe en milagros nada más, sin discernir si son de parte de Dios o no lo son. Y eso es lo que me atrevo a decir con seguridad en esta noche, que cuando Jesús le dice al siervo, al del rey o al servidor del rey o a este funcionario, Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Jesús estaba diciendo, ustedes no creen a mi palabra.
Ya les he dicho que soy el Hijo de Dios. Ya se los he demostrado por mi palabra. Ya he hecho prodigios y milagros, pero yo creo en esta noche que Dios estaba diciéndole, que Jesús estaba diciéndole, ustedes tienen que creer a la palabra que yo les enseño. Porque la palabra es viva y es eficaz y más poderosa que una espada de doble filo. Ese es otro punto que le quiero compartir en esta noche para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. No podemos poner nuestra fe equivocadamente en el lugar equivocado. No podemos poner nuestra fe en los hombres, mucho menos en los hombres. Dice la palabra de Dios bien fuerte. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en Jehová. Dice también la palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos poner nuestros ojos en nadie más. Los hombres nos pueden fallar, pero hay uno que no falla, usted lo conoce ahora porque se llama Jesús de Nazaret y se reveló a su vida y ahora es su Señor y es su Salvador. Y en ese mantenga su fe, en ese desarrolle su fe. Los hombres pueden ayudarnos y todo, pero no se puede comparar a lo que Jesús ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida. Amén. Tenemos que depositar nuestra fe en el Señor, escuchando, oyéndolo a su palabra, y yendo a Él, y por supuesto rogándole a Él, pero quitando nuestra predisposición mental de cómo Dios va a obrar las cosas. Dejemos que Él haga como Él quiere hacer en nuestra vida. No nos afanemos, no nos turbemos. Dice la palabra en San Juan 14, también dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, dice, creed también en mí. Creámosle al Señor solamente. Amén, hermano. Otro punto que este oficial, a través de este oficial la palabra nos enseña, dice en el 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le estaba pidiendo. Ahí él estaba demostrando, como le repito, que tenía fe. Pero en el 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice la palabra, en la segunda parte de este versículo dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mira, hermano, cuando Jesús dice, ve y tu hijo vive, cuando Jesús habla una palabra, esa palabra algo va a hacer. Dice su palabra que su palabra es viva, que no volverá atrás vacía, sino que hará conforme lo que yo quiero. Si el Señor declara una palabra de poder sobre tu vida, esa palabra va a hacer un efecto. Quizás no lo va a hacer el efecto cuando tú quieras. Quizás no lo va a hacer el efecto cuando tú lo esperes. Va a ser quizás cuando menos te lo esperes, en el momento, en el tiempo que menos te lo esperes. Pero como dice Habacuc, espérala porque vendrá. Espera la visión porque vendrá. Ten fe en el Señor, sigue confiando, resiste, sigue resistiendo. Aguanta ahí como hijo de Dios. Párate firme en el Señor y Él va a hacer lo que tu corazón desea y conforme a su perfecta voluntad. Amén. Dice la palabra que Él entonces agarró y creyó a la palabra de Jesús y se fue. No se fue a donde su hijo, pero dice que se fue de allí donde estaba Jesús. Se fue. Entonces, después dice el 51, cuando él ya descendía, cuando ya se fue donde su hijo, dice que salieron sus siervos a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Mire, hermano, si Dios ha dicho una palabra de fe, de poder para tu vida y para mi vida, se va a cumplir. Dios, y porque dice su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Los pensamientos, las intenciones que Dios tiene para el ser humano, para su iglesia, son de paz y no de mal. Así que solamente tenemos que esperar en Él. Tenemos que desarrollar nuestra fe en Él. Dice que la palabra de Dios aquí, que le dijeron, tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Otro punto que tenemos que hacer para demostrar nuestra fe en Él, para desarrollarla, tenemos que obedecer su palabra. Es bueno oír la palabra de Dios. Es bueno acudir al Señor. Es bueno quitar nuestra predisposición mental que tenemos de cómo va a ser,
pero sería incompleto si no obedecemos su palabra. Podemos tener varios pasos, varios años adelantados que otros en el Evangelio, pero si no estamos obedeciendo la palabra, dice su palabra misma en Santiago, que somos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Vaya a ver Santiago 1, capítulo 1, para que usted lea. Me gusta que usted lea conmigo la palabra, porque así creo firmemente que la fe también va a crecer, porque leemos la palabra y necesitamos leerla. Dice el versículo 22 del capítulo 1 de Santiago: pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué cosa? Engañándonos. ¿A quién? ¿A quién vamos a engañar? ¿A Dios? No, a Dios no lo podemos engañar, a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué cosa es? Es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Así como te ves en un espejo, así te vas a ver, no hay ningún cambio. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de libertad, y persevera en ella, siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este que será, ¿qué cosa? Bienaventurado en lo que hace. Es decir, nosotros, está bien que seamos oidores de la palabra, que seamos obedecedores, es mucho mejor. Tenemos que obedecer la palabra porque es importante obedecerla, pero ¿qué pasa si no crecemos en ella? Está bien que estemos estudiando, está bien que estemos llevando muchos años en el Evangelio, pero ¿cómo puede medirse ese efecto si nuestra conducta no ha cambiado o si nuestra actitud no ha cambiado? El estudio de la palabra que tú llevas a través de los años se va a demostrar a través de tu actitud y de tu carácter, de nuestra conducta. Los demás van a ver eso. Algo se tiene que ver. Nos enseñaban hace un tiempo nuestro hermano, que dice que Alex, aquella persona que tiene un encuentro verdadero con Dios, lo ponía de esta manera: es como si un tráiler te golpeara a toda velocidad en el highway cuando tú estás enfrente de él. No vas a ser el mismo. Si acaso queda algo. Si con la misericordia de Dios puede quedar como de Guanajuato, momia ahí. Pero no va a ser el mismo, ya su físico no va a ser el mismo. De igual manera, todo aquel que tiene un encuentro con Cristo ya no debe ser el mismo. Conforme va creciendo de gloria en gloria, dice su palabra, que nuevas son sus misericordias cada mañana. De gloria en gloria vamos a ir, aleluya. Tiene que haber un cambio para bien. Dice su palabra en Romanos 12, 2. Se lo voy a leer también para que su fe crezca más. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué nos vamos a renovar? ¿Para qué nos vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario renovarnos para que podamos entender más cada día cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. A Dios nunca lo vamos a entender porque Él es un Dios todopoderoso, que no nos alcanzaría toda esta vida ni la venidera para conocer a Dios totalmente. Pero sí vamos a entender cuál es su voluntad. Lo único que Dios quiere es que lo obedezcamos, que lo alabemos y lo obedezcamos. Muy bien, regresando a San Juan otra vez, para seguir viendo cómo desarrollamos nuestra fe. Después de los puntos que les he dicho, mire, cuando desarrollamos nuestra fe, la vamos desarrollando y la obedecemos, va a pasar algo, como le vengo diciendo. Entonces dice el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Y qué pasa? Y creyó él, ¿y quién más? Y toda su casa. Mire, cuando vamos desarrollando la fe, hermano, cuando oímos la palabra de Dios,
cuando vamos al Señor, cuando le rogamos a Él, cuando nos sometemos a su voluntad, cuando quitamos de nuestra mente toda predisposición mental, cuando obedecemos su palabra, no solamente nos beneficia a nosotros mismos, a nosotros, no solamente me beneficia a mí, sino que ¿qué? Otros se benefician también. Cuando nosotros creemos en el Señor, también los más cercanos, nuestra casa, nuestra familia o nuestros parientes más cercanos, toda su casa, toda tu casa cree en el Señor. Mire Hechos 11:14, como dice. Bendito sea Dios. Cuando yo no hable, usted alabe a Dios, aproveche y suelte un aleluya, un gloria a Dios ahí. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Mírelo, Hechos 11:14, como dice. Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué cosa? Serás salvo tú y toda tu casa. Cuando el ángel le dice a Cornelio que mandara a traer a Pedro, esto era lo que iba a pasar. Le dice, ve a traer, manda a traer a este varón, porque cuando él te hable, él va a hablar palabras que serás salvo tú y toda tu casa. Cuando nosotros creemos a Dios y desarrollamos nuestra fe, alcanzamos a otros. ¿Por qué será que a veces no alcanzamos a otros? ¿Por qué? Porque nuestra fe en Jesús no se ha completado como el Señor quiere. ¿Por qué a veces no hay avivamiento? ¿Por qué no hay salvación a veces en las personas? Porque nosotros, nuestra fe, simplemente estamos oyendo, pero quizás no estamos completándola al nivel que Dios quiere. Y por eso es que a veces no alcanzamos a nuestras familias. Por eso es que a veces no alcanzamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, no les influenciamos. A veces no nos ganamos ni siquiera a la mascota de la casa. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la que dice la palabra del Señor. Mire Hechos 16. Vea Hechos 16 conmigo también. 16, capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra allí. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros desarrollamos nuestra fe, no solamente nos beneficia, como les repito, a nosotros mismos, sino que también alcanzamos a nuestras familias, alcanzamos a nuestros parientes, podemos alcanzar a otras personas. Para eso el Señor nos ha salvado. Para eso el Señor quiere que nuestra fe se desarrolle. Para eso el Señor quiere que lo conozcamos a Él. Mire, hermano, Dios quiere que creamos completamente en Él. Ya voy a ir terminando. No es suficiente oír, no es suficiente ir a Él, pero no es tampoco si no lo obedecemos. Tenemos que tener todas estas cosas para que podamos estar completos en Él. Mire, vaya conmigo rápidamente ahí a Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses. Dios todo lo que quiere es que tengamos nuestra fe completa en Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Vea el versículo 2, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Pablo, dice la palabra aquí en mi Biblia, que en el capítulo anterior, en el versículo 2, 17, dice, el deseo de Pablo de ver a los tesalonicenses. Pablo quería ir a ver a los tesalonicenses, pero se le había impedido ir. Y como no pudo ir él, envió a Timoteo. Mire lo que dice allí. Y enviamos... Si usted lee el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es decir, como Pablo no podía ir, envió a este siervo, Timoteo, para animarlos, exhortarlos a que estuvieran animados ahí en el Señor. Y confirmarlos, que estuvieran firmes, en otras palabras, en el Señor. Él quería afirmarlos a través de Timoteo por lo menos y animarlos a que siguieran. Ahora bien, si usted va conmigo a el versículo más abajo, donde dice el versículo 12.
Vamos al 9, perdón. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Mire lo que dice el 10 ahora. Ponga atención en este versículo ahora. Dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Pero mire lo que dice la última parte. Y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué quiero decir con estos dos versículos? Principalmente en el 10 y en el 2. En el 2, como le repito, Pablo no puede ir, pero envía a Timoteo para animar a los creyentes de Tesalónica y para que estuvieran firmes en la fe, para que aguantaran ahí nada más. Pero Pablo, me atrevo a decir con mucha seguridad en esta noche, que él estaba diciendo, por lo menos les voy a enviar este alivio para que me diga cómo están y también los anime, para que no se desanimen completamente. Es decir, estaba enviando a algo ahí de ánimo a través de Timoteo. Pero Pablo estaba seguro de que si cuando él fuera, como lo que leemos en el versículo 10, que dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Es decir, que Pablo estaba seguro de que los de Tesalónica no estaban completamente al 100% en la fe del Señor. Y a veces eso pasa en nuestra vida actual como creyentes. A veces, por decirlo así, el pastor envía a los ancianos de la iglesia, envía a los diáconos para que animen a los hermanos. Y espera que estén firmes hasta que él regrese. ¿Para qué? Para que cuando él regrese, los que creen al 30% después suban al 60 o al 80 o al 100%. Bendito sea Dios para siempre. ¿Sí me explico? Hay veces que nuestra fe está al 20, al 30, no quiero decir al 15, porque de plano tendría que encender una luz amarilla ya casi para roja. Pero hay veces, hermanos, que nuestra fe, le creemos a Dios que Dios puede sanar un dolor de cabeza, pero a veces no le creemos a Dios que Dios puede sanar algo más fuerte. Pablo sabía que si enviaba a Timoteo los iba a animar, los iba a exhortar a que se pusieran firmes, que se alegraran un poco, pero Pablo sabía que los tesalónicas no estaban completamente firmes en el Señor. Y que él iba a completar lo que le faltara a su fe, a través del ministerio que él tenía. Por eso es importante que en esta noche nosotros no olvidemos lo que hemos leído en esta noche. Y yo les invito, hermanos, ¿para qué? Para que estemos siempre firmes en el Señor, pero que si algo nos falta, que lo completemos desarrollando nuestra fe. Le invito a usted en esta noche que siga firme en el Señor, como lo ha estado haciendo, pero le invito también a que usted y yo no nos olvidemos a que desarrollemos nuestra fe cada día. La fe no se va a desarrollar sola. ¿Sabe cómo no se desarrolla la fe? A través de las tribulaciones, a través de los problemas, a través de las diferentes circunstancias del diario vivir. Ahí se desarrolla nuestra fe. La Biblia dice claramente que todas las cosas obran para bien conforme a aquellos, aleluya, que Dios ama. Dios ama a todos los creyentes y cualquier cosa que les venga, eso va a servir, sea bueno o sea malo, para desarrollar nuestro carácter en el Señor y fortalecernos cada día. Así que cuando venga un problema, cuando venga una situación fuerte, no te eches a una esquina a lamentarte, porque eso no te va a ayudar. Eso lo va a complicar. Cuando venga alguna situación difícil, no te refugies en la soledad. Refúgiate, corre al Señor, porque dice su palabra: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, bendito sea Dios. Y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados delante del Señor. Ya no somos culpables delante de Dios. La mancha del pecado ha sido quitada. Ahora el regalo de fe está allí para que tú resistas hasta que Él venga, porque dice su palabra que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Bendito sea Dios para siempre. Resiste, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea Dios para siempre.
Someteos pues a Dios, dice su palabra, resistir al diablo y irá de vosotros. Sométase a Dios, hermano. Sométase a Dios, mi hermana. Desarrolle su fe cada día a través de las diferentes circunstancias que vengan. Y el Señor les dará la victoria. Y recuerde que Dios le ama. Y termino diciendo, mantén lo que tienes. No dejes que nadie arrebate tu corona. Bendito sea Dios. Mantente firme en lo que Dios te ha dado. Porque el Señor pronto viene a recoger su iglesia. Amén, hermano. Le damos gracias a Dios. Póngase de pie, por favor. Le damos gracias al Señor.